Vamos a hablar un poco de qué es lo que se nos viene, de algunos personajes que fueron electos, otros que no. Y la intención es poder conversar, tener algunas experiencias, ver qué fue lo que pasó, eh, ver cuáles son los puntos positivos, qué es lo que se puede rescatar, qué es lo que definitivamente ya no vamos a poder hacer. Y primero partir con saludarte y felicitarte por la votación que tuviste. No es fácil, no es menor presentarse a un puesto de elección popular sin tener la estructura partidista o la orgánica que tienen estas diferentes organizaciones, pero yo creo que sacaste una votación más que digna y bueno, el tiempo dirá cuáles son los nuevos desafíos. Así que lo primero es saludarte y ver qué impresión tuviste, qué impresión tuviste de las elecciones en general. Las elecciones en general, yo creo que hay claramente un castigo que se le dio a lo que es la clase política tradicional, tanto a la derecha como a lo que es la ex concertación. No obtuvieron los votos que se pretendían, nosotros tampoco, pero evidentemente aquí hay un rechazo de la gente por muchos aspectos, y es un rechazo al que yo te diría que uno de los que más colaboró, mejor dicho, es ni más ni menos que el presidente de la República. El presidente de la República que primero no puede dejar de gobernar, lleva casi 2 años que no gobierna. Segundo, cuando le hacen alguna petición en razón de circunstancias extraordinarias como han sido, oiga, bono para esto, ayuda para esto otro, y primero dice, no hay plata. Resulta que lo presionan un poquitito y aparece la plata, o sea, estaba mintiendo. Después, pero todo lo que hace en beneficio de las personas o en beneficio de las pymes, va con letra chica. Y va con letra chica, ¿para qué? Para beneficiar a las grandes empresas, a los grandes conglomerados. Y en definitiva, casi todo lo que propone es para beneficiar a las grandes empresas, a las grandes compañías de este país. Entonces llegó un minuto en que la gente definitivamente dejó de confiar, se perdieron los liderazgos y se refleja en que la votación, no solamente acá en Magallanes, sino que en todo el país, fue un desastre. Sí, bueno, ya vamos a desmenuzar eso también porque si nosotros apuntamos a lo que fue la votación en sí, por ejemplo, para el rechazo, nosotros en Magallanes sacamos 13.000 votos y ahora en la lista completa no sacó ni siquiera 8.000. Pero antes de continuar con el tema, quiero aprovechar de saludar a Jorge, a Francisco, que se acaban de integrar. Voy a partir contigo, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Cómo es el día después de el primer día del resto de nuestras vidas? Mira, la verdad, Gerardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte y también bueno, ex candidato, pero felicitarte por la votación, excelente. El día después, un día complejo, me costó dormir, fíjate, me costó procesar. Yo no sé si me escuchan bien, estoy bien ahí de audio, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Me costó procesar esta elección. Acá en Santiago hubo varias cosas que nos llevan a la reflexión, comunas emblemáticas tomadas por el partido o por la coalición del Frente Amplio, algunas que se acostumbraban a verse con gente de la democracia cristiana y que uno podría decir quizás son mucho más transables, digamos, perdidas también. Es decir, esto fue una pérdida para la derecha tradicional y también para la izquierda tradicional. Y es lamentable, y esto nos debe llamar a una reflexión, Gerardo y Marcelo y Jorge, de cara a lo que se viene, porque se viene una elección pronto que va a vestir a un Congreso que no sabemos qué tipo digamos, tasa de aporte podremos tener como sector, y tampoco sabemos qué tasa de aporte va a tener la izquierda tradicional. Entonces, al final, las fichas se han movido en Chile, Gerardo. Las fichas se han movido en Chile y ha sido un día después de bien complejo. Todavía procesando, todavía llamando a la reflexión a algunos que decidieron no participar de este proceso. Es lamentable darse cuenta la cantidad, el porcentaje de votantes que hubo.
la verdad es que es un día triste. Un día triste para la democracia en términos generales y particularmente más triste para el sector que se hace llamar de una u otra forma un sector patriota, un sector amante del país. Esa es mi primera reflexión, Gerardo. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. No sé Hola, si Gerardo. tienes algo que Sí. complementar o comentar de lo No, que estamos bueno, hablando. sí, primero saludarte, Gerardo, Marcelo, Francisco, felicitar a Marcelo por su participación. Eh, no era fácil y nos encontramos con muchas sorpresas. Algunos las temíamos, otros no. Pero yo fíjate que un poco para complementar lo que dijo Francisco, yo creo que aquí se tiene que reordenar la película. Y aquí hay dos grandes derrotados que son el oficialismo, por un lado, del cual yo no soy parte, y la ex concertación agrupada en esta unidad constituyente. Yo creo que son los grandes perdedores por esta izquierda más ultrista, esta izquierda media golpista, que se viene tomando el país hace mucho rato y que, como bien decía Marcelo, ha permitido Piñera que gobiernen a través de un parlamentarismo facto. Hay muchos análisis que hay que hacer. La participación de un 43% me parece ridícula. Es la participación más baja que hemos tenido, solo comparable a una elección municipal de hace un par de años atrás. Pero si uno va y mira, fíjate que te das cuenta que Chile fue un país que tuvo, a partir desde el plebiscito del sí y el no, ya hasta el año 2003, 2010, no tuvo una participación superior al 85, 86%. El año 2012, por ahí, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, pasamos al voto voluntario y automáticamente bajó la participación a menos de un 50%, 49, 48, 50, que fue el mayor 50, algo que tuvimos con el plebiscito este plebiscito ilegal del año pasado. Y hoy día llegamos a elegir, ¿no es cierto?, a gente que se supone que tiene que redactar una nueva constitución con un 43%. Y de ese 43%, el 70%, el 60-70% está... O sea, al final, si nos metemos en un tema matemático, esto no tiene ninguna representatividad. Yo hace rato que nos venimos preguntando con Francisco, me vengo preguntando dónde están los otros 7,5 millones de personas que no participan nunca. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo creo que hoy día hay un tema motivacional. Vimos en el oficialismo y en algunos miembros, ¿no es cierto?, de esta nueva derecha patriota, mucha confrontación, mucha descalificación, mucho fuego amigo, y eso la gente claramente no lo premió. Hoy día yo creo que las campañas para adelante tienen que ser campañas propositivas. La juventud, tenemos que conquistar a la juventud, y la juventud no está en la onda, digamos, de esta pelea, de esta descalificación, de esto, por ejemplo, lo que pasó en la Municipalidad de Las Condes, donde mi amigo Gonzalo Carrera estuvo 2 meses, ¿no es cierto?, denostando a esta niña Peñalosa, y no era la forma de hacerlo. O sea, la gente no quiere ver esas cosas. Por lo tanto, yo creo que nos queda una batalla aún. Yo creo que nos queda todavía las parlamentarias, que para mí son más importantes que las presidenciales. Yo creo que el Parlamento es fundamental. Tener un Parlamento, ¿no es cierto?, con una mayoría importante, de manera que el presidente que exista pueda gobernar. Y eso está demostrado por lo que pasó. Entonces, yo creo que la pelea está ahí. Tenemos que sentarnos a trabajar. Hay que armar un nuevo conglomerado, hay que reestructurar la fuerza y tener una lista parlamentaria de gente nueva. No queremos políticos, no queremos amigos de los políticos, ni hermanos, ni parientes, ni gente que se quedó sin pega. Queremos gente nueva, ojalá de partidos nuevos, que crean en la patria, que crean que en la libertad, que tenemos que defender nuestra libertad y tenemos que arreglar el país. Yo no veo otra alternativa, Gerardo, Marcelo, Francisco, y si no es así, ya vamos a entrar en un loop bien complicado, porque lo que se avecina no es bueno. Hoy día Boric logró la firma de su candidatura, están más inflados que palos y lavares estos gallos. Nosotros, por ejemplo, en Puerto Vara tenemos un alcalde en este minuto que es de Frente Amplio, una cosa histórica, o sea, muy, muy raro. Perdimos Santiago, no sé, es un día triste, pero hay que levantarse, ¿no es cierto? Hay que salir, hay que recomponer y hay que, de alguna forma, entregarle a la gente un mensaje positivo de ahora en adelante, sin dejar de velar lo que hacen los comunistas, pero un mensaje positivo. Como dijo Churchill, en estas horas dura sangre, esfuerzo, lágrimas y dolor, pero hay que levantarse. Yo creo que esto sin duda fue para toda esta derecha ilusa,
que se puso por el lado del apruebo, que dijo, esta es una oportunidad para hacer los cambios que el país se merece. Ahí está, pues cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo creo que hoy día uno de los grandes responsables del resultado que nosotros tuvimos fue la derecha débil, fue la derecha que perdió su esencia hace rato, fue la derecha ilusa, ignorante, que no es capaz de ni siquiera analizar la historia, porque por último se le dieran historia, pero claramente no lo es. O sea, hoy día yo no he visto ninguna declaración de Felipe Cas. Felipe Cas, el presidente de Opoli, bueno, no sé si todavía es presidente de Opoli, pero él claramente no dio el ancho, no, su apreciación estuvo completamente errada, y uno de los partidos, si no el peor, que tuvo resultados hoy día fue justamente Evópoli. Totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. Recuerda que Felipe Cas fue el primero que levantó la bandera del apruebo, y su discurso básicamente se basaba en no se preocupen, vamos a tener el tercio necesario para poder combatir las malas ideas. Y aquí está el resultado. Entonces, quienes decíamos, señor Felipe Cas, usted está equivocado, parece que teníamos razón. Y es lamentable. Mira, ¿sabes lo que más en mi opinión, siento como un dolor profundo? Porque yo vengo trabajando en esto, Jorge también, desde hace ya varios meses, casi 2 años ya, desde el famoso 18 de octubre del 2019, donde muchos nos levantamos y dijimos, hay que hacer algo por la patria. Siento que tenemos que hacernos un tirón de oreja, y bastante fuerte, porque el resultado ayer demostró que estábamos comunicando quizás a quienes ya tenían la película clara, y debimos ir a buscar a otras personas, un target distinto, que son los jóvenes, porque son los jóvenes los que están hoy día, parece que capturados por esta nueva fuerza política de izquierda. Son los jóvenes los que se convencieron, o que fueron quizás adoctrinados desde el principio, desde la más tierna infancia, quizás en los jardines infantiles, y son los que hemos perdido. Por otra parte, y esa otra crítica que quizás podemos debatir, la derecha se preocupó de poner candidatos que creían que eran buenos, y parece que no lo eran, en el sentido de buscar personas quizás con magísters, doctorados, expertos que hayan tenido, no sé, una carrera profesional brillante, pero para combatirle, por ejemplo, al señor Jadwe en Recoleta, me van a perdonar, pero la izquierda la sabe hacer muy bien. Hay que poner otro perfil de candidato. Para poder combatirle a un señor Sharp en Valparaíso, tenés que poner otro perfil de candidato. Y refuerzo un poco lo que dice Jorge García, respecto a, te voy a poner el caso, por ejemplo, de Concón. Concón es una comuna donde la derecha tiene una fuerza potente. Sin embargo, los egos que tiene la derecha no permitió que pudieran ponerse de acuerdo con el candidato a alcalde. Y por lo tanto, hubo 3 candidatos a alcalde que piensan igual, sienten igual y quieren al país de la misma forma. 1 como independiente y 2 que iban por partidos. Entonces, ¿qué pasó? Se fragmentó Concón y ganó la izquierda, se la entregamos al Frente Amplio. Esa lucha de egos que tiene hoy día esa derecha es la que le regala al país al Frente Amplio. Y el Frente Amplio, uno puede decir, oye, son puros cabros jóvenes, algunos los critican, dicen son personajes que salieron del colegio y están recién en esto. Pero están desde el colegio militando en los partidos. Los están preparando desde, como insisto, desde la más tierna infancia. Sus familias los convencieron de que tenían que seguir esa carrera. Si el señor Boric no apareció en cuarto medio, Jackson tampoco. En nuestro sector no existe todavía un Jackson o un Boric. El ministro Isamit, que es de la misma generación, quizás pudo ser. Pero ¿qué pasó? Que la derecha prefiere poner a otras caras que parece que son mejores porque tienen experiencia política, etcétera. Pero no. Sí.
No, sí, yo ahí comparto igual que tú, o sea, que hay gente que sinceramente se tiene que retirar o que se lo lleve el señor, no sé, no sé, pero ya no tiene razón de ser de que sigan, no. De hecho, dan ganas de decirle, oiga, caballero, vaya a dormir en su casa, o sea, no entiendo por qué estar acá. Pero Marcelo vivió la campaña, le tocaron muchos debates, estuvo en programas, estuvo hablando con gente que tenía estudios, gente que no tanto. Una vez le tocó, creo que un chico como que hablaba con lenguaje inclusivo. Marcelo, no sé, cuéntanos, ¿cómo son estos chicos? ¿Cómo son esta masa de gente que tira a la izquierda y vamos tirando jóvenes? No, lo que pasa ¿Cómo es que van a renovar la política? aquí hay varias malas lecturas que se han hecho. Una primera de las lecturas, y en eso concuerdo con Francisco, es que efectivamente no se eligió en muchos casos bien a los candidatos. Eso es una realidad. Lo segundo es que hay una desilusión generalizada de los jóvenes del sector nuestro o del sector que creemos cercano a nosotros por participar en política. Porque siempre se le ha dicho, oye, si hay que la política no es para nosotros, la política es sucia, la política es así, es asá, y se desinteresan, a diferencia de la izquierda que sí incentiva a su gente para participar en política, punto uno. Punto dos, tampoco nadie se fija quién está o no haciendo clase en los colegios. Pero si miramos para atrás y contamos del 2006 hasta el 2021, nos vamos a dar cuenta que muchos de los que fueron pingüinos del 2006, que terminaron con la revolución pingüina del año 2006, quedaron subterráneamente trabajando y hoy día son profesores y probablemente son profesores de nuestros hijos. Y están minando todo lo que es la educación y están sembrando para cosechar el día de mañana a jóvenes de izquierda. Y que sí van a participar en política probablemente porque van a tener algún interés porque desde el mismo colegio ya se los está incentivando. Entonces, hay todo un trabajo de largo plazo que se realiza y que la derecha no lo hace. Y otro elemento que es bastante decidor es que por egos personales, por luchas de egos, por soberbia, por un montón de cuestiones, sabiendo cómo estaban las cosas, la derecha ha sido absolutamente incapaz de unirse. Muy bien lo decía Francisco con el ejemplo de Concón. Nosotros tenemos otro acá en Magallanes. Acá en Magallanes se da que en el caso de los constituyentes fuimos incapaces de lograr como sector la votación que tuvo el rechazo y que debería haberse visto incrementada incluso por votación de aquellos partidos oficialistas que estuvieron en su momento por el apruebo. No fue así. El único que obtuvo una votación parecida fue el alcalde y que salió. Y cuando miramos el caso de los gobernadores, la cosa aún peor. Fuimos nosotros fragmentados en tres. Entre los tres sacaban mucho más votación que la que obtuvo quien fue elegido gobernador. Y sin embargo, no pudimos. No se pudo porque precisamente al ir fragmentado se dio la posibilidad para que la izquierda obtuviera el candidato que ellos pretendían y que por lo demás es una persona muy querida por acá y que iba a tener una alta votación. Entonces, hay una irresponsabilidad, y lo digo con todas sus letras, una irresponsabilidad de la derecha. Hay egoísmos que no se han superado. Además de eso, si nosotros miramos hacia atrás, siempre cuando han aparecido dirigentes políticos jóvenes, dirigentes universitarios que pueden asumir algún cargo o que pueden asumir de manera importante dentro de los partidos, ¿qué pasa con, y perdóneme que lo diga con estas palabras, con los cabrones de los partidos políticos? Simplemente se los fagocitan y a corto andar los hacen a un lado, los aíslan y los sacan de la arena política. Y eso es una realidad y lo vemos claramente. Ha pasado en la UDI, pasa en Renovación Nacional, pasa en absolutamente todos los partidos. Entonces, la derecha, ¿qué es lo que hace? Destruye a sus posibles líderes. A diferencia de lo que hace la izquierda, que es potenciar a sus líderes jóvenes. Entonces, de esa forma nos vamos quedando con los antiguos líderes, con los viejos líderes, y nos damos cuenta que
la Catalina Parot, que lleva 25 años dando vueltas, que estuvo en Renovación Nacional un montón de tiempo, que como no le resultó tal o cual cosa, terminó en Evópolis, fue como candidata y no pasó nada con ella. Sí, no, y así caso hay muchos. Marcelo, déjame decirte que esta niñita Parot es la cuarta elección, ha sido 3 veces, ha tratado de ser diputada 3 veces y no le ha resultado, y siguen dándole, porque, a ver, yo quiero precisar, quiero enriquecer un poco lo que tú estás diciendo. Lo que pasó en Punta Arena, lo que pasó en Hong Kong, pasó en Osorno, pasó en Purranque, yo estoy en la región de los lagos, donde la derecha fue con 2 o 3 candidatos en Osorno, en Purranque, y ganó el alcalde de la izquierda. En consecuencia, se hubieran puesto de acuerdo, porque incluso nosotros no estaban de acuerdo. Fíjate que en Chile Fuimos, como le digo yo, estaba de acuerdo en una candidata que era muy potente, que es la Jimena Acuña, que tenía que pelear contra Jorge Tejeda, que se murió en el camino, se murió hace un mes y medio atrás, y contra Emeterio Gutiérrez, creo que el apellido, que es el demócrata cristiano, que iba a heredar un poco esa votación. Y fue un candidato independiente, curiosamente que era ex UDI, a meterse en la pelea, que la UDI le dio el apoyo después de haber consensuado en un candidato que era la Jimena Acuña. Entonces, ¿qué pasó? Se perdieron. La sumatoria de ellos es más del 50%, lejos. Pero se perdieron porque se pelearon la misma gente, y es lo que pasa permanentemente, y es lo que hace permanentemente esta derecha flácida, esta derecha paupérrima, esta derecha traidora en todas partes. Entonces terminamos hoy día, ¿no es cierto?, perdiendo alcaldías importantes. Las gobernaciones para mí son un cargo que es una pagadera a favores políticos. Ni hablar en la constituyente, ¿no es cierto?, donde hicieron una alianza con el Partido Republicano ahí, que el Partido Republicano cometió un tremendo error, creo yo, y se creyeron este cuento de que como a la izquierda iban 6 o 5 pactos distintos, iba dividida, y no era así. Si ellos aplicaron la misma estrategia que aplica el Frente Amplio, que son 6 partidos o 5 partidos, fueron separados en lista, ¿no es cierto?, estaban todos de acuerdo, y mira lo que pasó. Hicieron que esta derecha fruncida, ¿no es cierto?, se aliara con algunos patriotas y los arrasaron. Entonces veríamos en esta derecha además a mucha gente que se sentó el 15 de noviembre a firmar, ¿no es cierto?, cuando entregaron la Constitución. Entonces tú ves a Monker, veías a Blumel, veías qué sé yo, a todas las caras de gente que no iban a ir a defender nuestra institucionalidad. Bueno. Entonces al final estábamos, o sea, la derecha se pegó un tiro en los pies, y el gran responsable acá, el gran responsable que ha sepultado la democracia, que ha sepultado las instituciones, ha sepultado la economía, sepultó la esperanza, pero la libertad no la va a sepultar, es Sebastián Piñera. Yo creo que el problema está en Sebastián Piñera, que ha sido incapaz de gobernar, incapaz. Sin lugar a dudas. ¿Puedo agregar algo? Yo quiero simplemente agregar un poco a esta lectura de pena que tengo en este momento. Es que muchos candidatos, como es el caso de Marcelo es independiente, pero es independiente apoyado por la UDI o ocupando un cupo UDI. ¿Y por qué? Porque así como él, muchos candidatos pensaron como quizás lo pensó también el Partido Republicano. Hay que unirse con ellos para poder lograr la fuerza. Hay que hacerlo desde lo que ya existe. Y veremos el resultado. ¿Cuántos independientes por sí mismos lograron estar hoy día sentados en los escaños de la Constituyente? Del lado nuestro nadie. No, del lado nuestro nadie, porque nosotros no lo hicimos. La gente en general está gritando a la señora Juanita en la Constituyente, no al político saurio, no al Monkeberg, al señor Monkeberg, como dice Jorge García. Sí. Entonces, esto solamente la reflexión. Sí, es súper fácil hacer análisis ex post, porque uno tiene toda la información ahí, puede tomar los datos y decir, pucha, debemos hacer esto, todos somos generales después de la guerra. Pero da pena porque también hubo una confianza en los partidos políticos en Chile Vamos, y esa confianza se quebrantó cuando no tuvieron la fuerza ni el empuje para poder lograr el objetivo. Sí, no, sin duda. Yo creo de que, analizando, como tú dices, después de la guerra todos somos generales, tú miras los números y tranquilamente el rechazo pudo haber puesto una lista independiente. Pero tranquilamente, ya que están todas estas listas del apruebo, dignidad y todo, rechazo por Chile o rechazo por los patriotas, de más hubiese sonado, y créanme que
no hubiese ido bien en las votaciones. De hecho, con la votación del rechazo en Magallanes, por sí solo colocaban constituyentes. Eso es una realidad. Eso es otra cosa que duele. Fíjate que la izquierda utilizó el discurso del apruebo, del rechazo, de la convención en sus listas, y nosotros seguimos con lo mismo de siempre. Chile vamos, pero con el nombre cambiado, vamos por Chile. ¿No será lo mismo? O sea, nosotros no reforzamos el concepto que peleamos el 18 de octubre, que fue no a la constitución inventada de la izquierda. Y no fuimos capaces de hacerlo. Hoy día escuchaba a José Antonio Kast desde Republicano felicitando, por ejemplo, a Tere Marinovich por el esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero recuerden que Tere Marinovich el día antes de la negociación estaba dentro y después estuvo fuera y después tuvieron que meterla por fuerza a la lista. Y si ella hubiese ido quizás de manera distinta como republicana por separado, hasta podría haber arrastrado a algún otro republicano. Sí. Entonces, hay una lectura ahí interesante. Sí, pero yo igual escuché el discurso de José Antonio, por lo menos, bueno, yo no soy militante del Partido Republicano. Sí creo de que hoy día, hoy por hoy, José Antonio sería la carta que más me representase en una presidencial. Pero yo no estoy tan triste. Y voy a dar paso un poco para ver qué es lo que se nos viene, cuáles son los siguientes desafíos. Cuáles son los siguientes desafíos, porque analizar en las causalidades, nosotros podemos estar aquí toda la noche y vamos a seguir sacando ejemplos, y ese es un cáncer que nosotros tenemos como sector. O sea, nosotros somos tremendamente buenos para hacer diagnósticos, pero para dar recetas somos ordinarios, o sea, somos pésimos. Y yo, la verdad es que... Somos como médico cubano, médico... yo dentro de todo no estoy tan triste, porque ¿cuál es el tema? El tema es de que tienes que ver el descontento de la clase política. A ver, la gente, partamos de la base que la gran masa de los chilenos son ignorantes. Eso es una realidad. La gran masa de los chilenos no lee, no se informa y se deja ir por emociones. Y la gente que sí se informa sale con sus discursos de es que yo no creo en este sistema, es que yo no creo en la democracia, los peritos de cóctel. Que cuando tú estás en un almuerzo, un domingo, o saliendo después de la oficina, te juntas con ellos, y arreglen el mundo. Pero eso que ni siquiera van a votar. Pero yo creo, sinceramente, con el clima de inestabilidad, yo creo que nosotros, sinceramente, no va a salir nada bueno de acá, nada bueno. Yo me declaro desde ya que yo voy a ir para rechazar el mamarracho que va a salir, porque ni siquiera vale la pena mirar qué es lo que va a resultar, si ellos tienen todo para hacer el pilote que quieran. Entonces, esperemos que el señor Felipe Kast, como dijo, no, si sale algo malo, yo voy a estar en el rechazo del comando, en el comando del rechazo al plebiscito de salida. Señor Felipe Kast, yo lo espero gustosamente para que hagamos el comando del rechazo de salida. Pero feliz. No sé qué opinas, Jorge, no sé qué piensas. No sé, pero fíjate que a mí hay cosas que me asustan un poco, porque resulta que así como modificaron la Constitución en 48 horas, bueno, para sacar un plebiscito, ¿quién te dice a ti que esta Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, o como la quieran llamar, ¿no es cierto?, que tiene una mayoría absoluta a la izquierda, hoy día va a respetar un plebiscito de salida? ¿Hasta dónde tenemos esa seguridad? ¿O hasta dónde tenemos la seguridad de que no se les ocurra disolver el Parlamento hoy día con el Parlamento que tenemos? Pero ¿cuál es el tema? Por eso que lo importante hoy día es trabajar para las parlamentarias y poner buenos parlamentarios, porque la única forma de parar esta cuestión, yo creo que no tenemos otra forma. Yo creo que empezar hoy día a planificar un rechazo de salida es demasiado luego. Creo que hay otras instancias en las que tenemos que ir trabajando, porque yo soy un escéptico de esto. Creo que no, a pesar de que yo fui candidato a la constituyente, estuve en campaña, tuve un problema en el CERVEL, ¿no es cierto?, por una mala inscripción en un partido político, tema que ya dimos por superado, pero creo que como está conformado hoy día la Convención Constitucional, es una bolsa de gato. Se van a demorar 6 meses en llegar a un acuerdo entre ellos mismos de reglamento, entre ellos mismos. Entonces, una vez que tengan el reglamento y empiezan a sesionar, nosotros tenemos que actuar rápido para poder tener un parlamento que de alguna forma ordene esta cuestión. Yo no le tengo ninguna confianza que vayan a sacar algo que sea, sea mejor que la Constitución del 80, es imposible. Ahora, ojo, no nos volvamos a confiar, porque cuando uno pone, ¿no es cierto?, o le manda una carta al viejito Pascuero, en este país la gente que es tremendamente ignorante porque quiere ser ignorante,
va a aprobar la carta del viejito Pascuero. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto al tema, porque esta constitución que nos sigue rigiendo y nos va a seguir rigiendo, ¿cuánta gente se la ha leído? Nadie se la lee, nadie tiene idea de lo que dice la constitución. Si no es difícil la constitución, no es larga. Tú puedes leer algunos pasajes, ¿no es cierto?, para entender cuáles son tus derechos, tus deberes, cómo te proteges del Estado, ¿no es cierto?, cómo se manejan los poderes, cuáles son las atribuciones de los diputados, senadores. Es educación cívica básica, Marcelo. Yo te aseguro, Jorge, que hasta los que estuvimos en el colegio hasta el año 88, 89, al menos en educación cívica teníamos que leer las cosas importantes. Después se encargaron de eliminarlo. Por eso que la gente no conoce esta cuestión. No, yo me la he tenido que leer varias veces y hubo una época en que me la sabía absolutamente de memoria, creo que entera. Pero eso es distinto. Oye, Marcelo, aprovechando que estaba hablando, esto se repitió en la historia, esto ha pasado en otras instancias en nuestro país, tú eres jurista, de hecho, lo más probable es que la historia se vuelva a repetir. Si la historia se repite, ¿en qué debería decantar este clima de inestabilidad, en este circo que nosotros tenemos? ¿En qué debería decantar, basándose en la historia? Lo que pasa es que hay dos posibilidades. Una primera posibilidad es que efectivamente salga un mamarracho de constitución, pero es muy difícil que la gente te diga, sabes que yo no voy a aprobar esto, porque desde el momento que ya le dijiste, oiga, sabes que yo mandé gente para que me la haga, o sea, ¿cómo le digo, si mandé a hacer el pan, cómo le digo, sabe que ahora no se lo compro? Para entrar a conversar. Claro. Si es un mamarracho de constitución, hay dos posibilidades. Una posibilidad que efectivamente esa constitución funcione, y una segunda posibilidad que esa constitución funcione a media, que fue lo que pasó el año 25, con la constitución del 25. Esa constitución no entró a regir plenamente, no entró a funcionar, sino hasta el siguiente gobierno de Alessandri. Pero eso también te va generando, y de hecho generó anarquía en el país. Ese es el tema. La llamada segunda anarquía. Ahora, cuando hay estas anarquías, ¿quiénes son los que cosechan a su favor? Los que mejor se manejan. Los comunistas. Y en ese caso están los comunistas, el Frente Amplio, en general la izquierda. Ellos se manejan. Tuvimos en la época después del 25 a Marmaduke Grove en un gobierno comunista. Marmaduke Grove, Oscar Dávila. Sí. Entonces, claro, ellos son los que mejor se manejan dentro de eso. El tema es de que los chilenos lamentablemente aprendemos a golpe. Y yo creo de que esto no se le tomó el peso porque si bien nosotros estuvimos en un clima de inestabilidad, por el famoso COVID y otras cosas, sin duda que los retiros fueron unos verdaderos bálsamos para la población y no se alcanzó a ver el impacto que tuvo en la escala económica. Y yo creo que se viene un receso económico y un golpe, pero tan fuerte, que ¿quiénes van a ser los afectados? Son los que justamente hoy día están celebrando. Los afectados van a ser los amigos de la tía Pikachu. Esos van a ser los que van a estar sufriendo, que van a tener carencia. Y yo creo, sinceramente, de que para esta presidencial difícilmente no va a ser así. Pero nosotros tenemos un escenario y una oportunidad tremenda para levantar un patriotismo verdadero y colocar una propuesta que Chile se merece. Oye, si así como levantaron un plebiscito ahora, también se puede levantar otro más adelante. Si esto no es eterno. Si lamentablemente nosotros somos un país, nosotros que nos creíamos, los jaguares de Latinoamérica, somos un país bananero más, y como país bananero vamos a tener esta y un montón de constituciones más. Yo creo que hay que asumirlo. No sé qué piensa Francisco de eso. Pero dame un segundo, ¿sabes qué? El problema es que los sobrinos de la tía Pikachu son precisamente los mismos ignorantes que tú mencionaste hace un rato atrás, entonces tampoco se van a dar cuenta que ellos son los más afectados y que esa afectación es por culpa de ellos mismos, sino que por el contrario, el culpable vaya a ser tú, voy a ser yo, y va a ser toda la gente que tenga luca más. Sí, pero esto es como el cuento, es que ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Es que esto es como el cuento de la rana que tú la metes al agua hirviendo. Si tú la rana la pones en una olla y se empieza a cocer lento, después la rana se debilita y no sale y termina a cocinar. Pero ¿sabes lo que pasa? De que nosotros estamos avanzando a pasos agigantados, si no es en carrera hacia el comunismo. Entonces el cambio va a ser tan fuerte y tan brusco que la gente lo va a notar. Si la gente lo va a notar, oye, ya lo han visto en el tema de las premas salariales, las ofertas laborales. Ya es así. Entonces, decir de que la gente no va a sufrir o no se va a dar cuenta, yo creo que sí se van a dar cuenta. Claro, la gente no van a...
la gente se va a dar cuenta, y ya se está dando cuenta. Ya se está dando cuenta, fíjate que hoy día... Te puedo hacer dame un segundo, te quiero hacer un tema. Yo fíjate que estoy un poquito en desacuerdo contigo, Gerardo, porque nos han ido anestesiando, y hoy día, en la mañana, yo me peleé con mucha gente por WhatsApp. De partida una pésima noche, igual que Francisco. Desperté muy... Míreme la ojera, por favor, míreme la ojera. Yo tengo un ojo reventado, tuve que llamar al oculista y mandar una foto. Me dijo, aléjate de la política unos días, me dijo. Y la gente te dice, no, pero si no es tan grave, weón. ¿Cómo no? No, si son seis pactos distintos, weón. Así que no tengo que ponerse de acuerdo. Oye, pero ¿quién sabe? O sea, la gente del sector nuestro, ni siquiera le ha tomado, hoy día el IPSO bajó un 9%, el dólar subió 15 pesos, hoy día, pero la gente no se da cuenta, la gente no entiende, la gente dice, y perdón que me salga el tema, un minuto, la gente dice, no, saquemos la plata de la AFP. A ver, señor, la AFP es, ¿no es cierto?, lo que generó el milagro económico. Si sacamos y nacionalizamos los fondos de la AFP, sacaba la producción, sacaba el empleo, sacaba la inversión, sacaba todo en este país. Entonces, la gente es ignorante, y no solamente la gente de izquierda. Este niñito, como bien dice Marcelo, que va a decir, los empresarios son los responsables. Ellos no se van a echar la culpa. Y la gente de derecha, ¿no es cierto?, no entiende la gravedad de esto. Están ahí muertos de la risa, sentados, perdón la expresión, con el culo en la ría de su berrier tomándose un whisky, mirando lo que está pasando, y mientras a ellos no les pase nada, van a seguir en el tema. Y es la gran pelea que yo tengo acá en Los Lagos. He tenido reuniones hoy día en la tarde con gente, porque tú no sé si sabes, Gerardo, Marcelo, yo voy como candidato a diputado para el Distrito 25, ya estoy empezando a moverles la billetera. La gente está como, no, ¿para qué vamos a financiar campañas políticas? Si estamos salvando a Chile. Entonces, hay un desconocimiento, la gente no entiende, nos han anestesiado y ya nos prepararon con este encierro que hemos tenido con el COVID. Tú puedes creer que hoy día Puerto Vara entró a fase 2 de nuevo, sin ninguna explicación. Ninguna. Y así van a empezar de nuevo. O sea, el COVID desapareció el fin de semana de la elección, hasta los muertos desaparecieron. Y empieza hoy día de nuevo el tema. Entonces, nos han ido metiendo. Hoy día me mandaron de Argentina. Están haciendo, ¿cómo se llama esto? Están haciendo redadas, están entrando a las casas a la fuerza, buscando gente contagiada. ¿A ti qué te dice que eso no va a pasar en Chile si ya están mandatados la gente de la CEREMI, ¿no es cierto?, y de los Ministerios de Salud, que pueden venir a mi casa con un canelo y entran a ver si hay alguien adentro que tenga COVID, man? Y hay una resolución de Contraloría que lo aprueba. Claro, justamente, Marcelo, la Contraloría lo aprueba. O sea, uno no puede ni oponerse. Ahora, a mi casa no van a entrar igual, pero lo que te quiero decir es que nos están anestesiando, nos siguen anestesiando, y yo no sé qué va a pasar en un año más. O sea, la gente está... Ese es el punto, Jorge, tú diste en el clavo. El punto es que te han ido corriendo el cerco de a poco. Sí. Y la gente ha ido aceptando que le corran el cerco, ha ido aceptando que le quiten las libertades, ha ido aceptando que lo vayan cada vez, como muy bien dice, anestesiando, y ha ido aceptando todo tipo de cosas, lo que le están planteando, lo que le están diciendo, lo que se está haciendo. Entonces ya no lo estima tan grave. No. Y es gravísimo. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse en estos casos, Jorge, porque yo concuerdo con tu diagnóstico, la pregunta es ¿cómo avanzamos para poder dar vuelta a esto? Porque yo he conversado hoy día con mucha gente, incluso algunos que decidieron no votar, y fíjate que la respuesta es, oye, que quede la cagada nomás en Chile, total, alguien va a venir acá a defendernos. Sí, no. Las Fuerzas Armadas, yo le decía a la gente que las Fuerzas Armadas no van a salir porque ya tienen la experiencia y no quieren estar en Punta Peuco ni ninguna cosa que se le ocurra inventar el día de mañana. Entonces, la pregunta es, de cara al corto plazo, las elecciones del Congreso presidenciales, en el mediano plazo, el rechazo de salida, y en adelante, ¿cuál es la estrategia que tenemos? En mi opinión, la estrategia tiene que ser la unidad. Tenemos que unirnos en un propósito. Ese propósito parece ser que no está claro, porque todavía hay algunos que piensan que el propósito es llegar al cargo político y desde ahí hacer algo. El propósito hay que crearlo antes. Hay que, fíjate, si la izquierda es muy sabia en lo que hace, no sé si
Si los estudiosos de izquierda son, no sé, expertos traídos de Marte, no tengo idea. Pero lo que hay... Se dedican toda la vida a eso. Tú sabes que Karl Marx nunca trabajó en su vida. Lo financiaban entre el hermano, el primo. Pero déjame terminar la idea, Jorge, por favor. Tienen todo el tiempo del mundo. Pero déjame terminar la idea. Efectivamente, fíjate lo que hace Messina con el no más AFP. Levanta el no más AFP y se transforma en un caballo de batalla potente. Pero cuidado que dio la hora en la elección ahora, sí. No importa, pero no importa, Gerardo, no importa. Levantó el discurso y lo que logró es que el poder político tuviese que tomar decisiones respecto a la consigna no más AFP. Esa es la forma que usa la izquierda. Levanta el discurso, lo prepara bien preparado, lo organiza, toma células para que desde diferentes sectores comiencen a levantar las marchas, las manifestaciones, estén en la prensa, estén en las cartas al Mercurio, estén en todas partes. Y finalmente la clase política, como la clase política es poco inteligente y se basa en la encuesta, tiene la enfermedad de la encuestitis, cree que todo lo que les dicen es verdad. Y las encuestas, sabemos, la gente que es más estudiosa, un poquito más inteligente, con 2 dedos de frente, sabe que las encuestas muchas veces son muy manejadas y quizás son manejadas también en la necesidad de tener a la gente despierta con algún tema. Y nosotros desde la derecha hemos sido reactivos y no propositivos en ese sentido. De hecho, el tema del 10% de la AFP, que fue aprobado en la última instancia, donde se esperaba que el gobierno hiciera algo respecto a proponer algo, no propuso, sino que se sumó. ¿Por qué? Porque tampoco estamos preparados para hacer buenas propuestas en el sector, que levanten también un discurso propositivo que haga que la gente tenga un debate en prensa, en televisión, etcétera, etcétera, y que la clase política finalmente instale estas cosas en el Congreso. A nosotros lo que nos hace falta es unirnos ante un propósito, y ese propósito creo que todavía no está claro, y unir también, a propósito de lo que dije al principio, con esto de los egos que tienen los partidos políticos. Las organizaciones sociales que han nacido respecto al rechazo también tienen sus propios egos. Unirnos está complejo. La izquierda lo sabe muy bien, porque para la izquierda el propósito es destruir el capitalismo por parte del comunismo, eliminar a la derecha y ojalá que nunca más tengan cargos de poder. Y ese objetivo lo tienen clarísimo. Para allá apuntan. Nosotros no tenemos ese objetivo claro. Sí, absolutamente. Nosotros siempre hemos sido y somos inmediatistas. Vamos a la elección de core, vamos a la elección de diputados. Hoy día, hace poco rato, conversaba con una ex intendenta, me llamó por teléfono, y conversábamos el tema. Efectivamente, necesitamos la unidad del sector, pero efectivamente, o sea, la primera cosa, bueno, vamos a la elección de core, vamos a la elección de diputados. Y está bien, hay que prepararla, hay que tener buenos candidatos, hay que ir unidos. Absolutamente cierto, pero tienes toda la razón que no termina ahí el tema. El tema no termina ahí, hay que tener un propósito mayor y hay que perseguir ese propósito mayor y con objetivos a corto, mediano y a largo plazo, tal como trabaja la izquierda, porque de lo contrario, no hay caso. Sí, yo creo que en la medida que nosotros podamos de alguna forma retomar el gobierno en algún minuto, porque no lo tenemos, y tengamos a un presidente apoyado por un buen parlamento, donde de verdad podemos estructurar y podemos generar políticas sociales de verdad, donde podemos vincular a la gente, donde esa gente que se nos quedó atrás, ¿no es cierto?, no le saquemos los patines, le pongamos patines, la traigamos para adelante. Las cosas, yo creo que el propósito va por el bienestar bien entendido. El otro día leía un artículo de que fue mi ministro de General Pinochet, Lubers. Tú sabes que si el Estado gasta el 20% del PIB en temas sociales. Si ese 20% se bien gastar en este país, no habrían pobres. Pero tenemos un aparato estatal, ¿no es cierto?, tan grande, ¿no es cierto?, de cada 100 pesos que entran por arriba, salen 3, porque se los come la grasa del Estado. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener una buena representación que nos permita hacer buenas reformas, donde realmente nos preocupemos de la salud, donde realmente nos preocupemos de la educación, donde realmente nos preocupemos de las pensiones, donde realmente nos preocupemos del sueldo mínimo, la gente va a estar más contenta.
donde realmente le hagamos entender al empresariado, ¿no es cierto?, que tiene que ser más solidario, que las empresas funcionan, ¿no es cierto?, tanto por los dueños como por los trabajadores. ¿Mm? Y que tiene que haber y es una contraprestación que debe ser bien remunerada al final del día. Porque si no, lo que se transforma esto es en un caldo cultivo para un régimen socialista que dígame en qué país del mundo funciona. Fíjate que yo he conversado con un amigo mío acá, con Pedro Paul, y él tiene ideas fantásticas y voy a tirar dos. Él dice, ¿por qué no privatizamos Codelco? Pero ¿cómo lo privatizamos? Entreguémosle una acción de Codelco, una acción, a cada uno de los habitantes de Chile. Y mira la idea, ¿no?, que es intransferible, ¿no es cierto?, e invendible. Y las utilidades de Codelco, ¿no es cierto?, las utilidades de Codelco, todos los años se depositan en la cuenta, ¿no es cierto?, de pensiones de cada uno de los chilenos. Solucionamos el tema de las pensiones, por un lado. Le damos un sentido de pertenencia a cada uno de los chilenos. Esto obviamente que hay que pulirlo. Estoy dando una idea en bruto. Le damos un sentido de pertenencia y lo hacemos mucho más nacionalista. ¿Qué pasa con la salud, ponte tú? ¿Cuánto gasta FONASA versus las ISAPRES? La diferencia son alrededor de 7.000 pesos. ¿Por qué no le damos una transferencia directa a la persona para que vaya y elija, ¿no es cierto?, el hospital o la clínica donde se quiere atender? Y hacemos, ¿no es cierto?, achicamos el sistema público, tenemos un buen sistema público y un buen sistema privado. ¿O tú crees que si llegáis con 1 millón de pesos a operarte los callos, no te van a atender en cualquier parte? Por supuesto que sí. Y lo mismo pasa con la educación. ¿Por qué no vinculamos a los profesores socialistas, ¿no es cierto?, que viven del capitalismo? Señores, se acabó el tema de la subvención. Aquí el Estado, ¿cuánto se gasta el Estado en la educación de los niños? Pasa lo mismo, alrededor de 300 lucas. Entreguémosle un voucher a las padres a través de transferencia directa y que ellos elijan el colegio y obliguemos a los profesores a que sean dueños de sus colegios. Generamos competencia. Matamos a instituciones como el Colegio de Profesores. Y yo elijo dónde educo. Si quiero meter a mi hijo en un colegio marxista, voy y lo meto, man. Si lo quiero meter en un colegio ateo, voy, pero yo elijo, y lo que genero al final del día es una libertad por un lado, y por otro lado una sana competencia. Sí, y te voy a dar una última idea. Las carreteras concesionadas en este país. Eso era un tema para 20 años, ¿no es cierto?, donde se iban a hacer y después se iban a mantener. Las empresas se han pagado las carreteras 6, 7, 8 veces. ¿Por qué el Estado no toma eso, ¿no es cierto? Genera un modelo de manejo y las utilidades de las carreteras, ¿por qué no van a los fondos de pensiones de los chilenos? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que financiar empresas extranjeras que lo único que hacen, ¿no es cierto?, es bueno, nosotros todos vivimos en regiones, po. Tú no, pero andan a pagar un TAC, po. No te pasa una multa de 6 lucas, sino que por cada cuestión que pases son 100 lucas. Entonces, al final del día, tú decís, hay tantas cosas que se pueden hacer. ¿Por qué la derecha no toma esas ideas? Pero Jorge, dices que disculpa que te interrumpa, tú dices que las carreteras debería manejar el Estado. No, tú puedes generar un organismo, hay que ver la forma, que sea el administrador de las carreteras, ¿no es cierto?, que tenga una absoluta transparencia, con elegidos, ¿no es cierto?, los tipos como se elige a la empresa privada y que las utilidades sean para todos los chilenos. Si esas carreteras ya se pagaron. Las empresas concesionadas ganaron una cantidad de plata, se han pagado las carreteras 20 veces, pero vuélvete más atrás, vuélvete a Codelco. Si es una acción nominal, ¿sabes lo que pasa? No, es que ¿sabes lo que pasa? Es de que hay que tener cuidado ahí, porque yo, por ejemplo, la izquierda no tiene ningún empacho en señalar de que el capitalismo es el demonio y declararse anticapitalista. ¿Sí? Declárate anticomunista. Yo creo que esa es la base que nosotros tenemos que partir. Cuando me decían a ustedes, ¿cuál es el proyecto? Primero decir que el comunismo es malo, que el comunismo y el socialismo matan, porque esa es la realidad. El socialismo mata, el comunismo mata, la gente muere por el poder coercitivo del Estado o muere por algún tipo de necesidad básica. Se muere de hambre. Se mueren de hambre. Nadie se muere de desigualdad. La gente se muere de hambre. Hay que levantar las banderas del anticomunismo. Así de simple. Y del antiestatismo. Me dicen, no, que hay servidores públicos. No, hay que ser... Yo por lo menos me declaro un enemigo del Estado. Yo soy un enemigo del Estado. Y tenemos todas las condicionantes para hacer de que la gente se sienta parte del Estado. O sea, aquí lamentablemente en algún momento vamos a tener que hacer la diferencia entre trabajadores privados y trabajadores públicos.
¿Sabes quién ya hizo la diferencia? El mismo Estado. Porque el mismo Estado, en este concepto de pandemia, a su gente, a sus personeros, los tenían con la totalidad del sueldo trabajando con turnos. Y eso yo te digo que es más de motivo suficiente para levantar la odiosidad en la gente. Yo sé que es un discurso de odio, yo sé que hay gente que quizás me va a decir no, que eso no corresponde, pero mira cómo le fue a la izquierda. Y hoy día el capitalismo es el demonio, siendo que el capitalismo ha sido el gran motor de lo que ha resultado esta nación. Yo, por lo menos, no tengo ningún empacho en señalar que soy anticomunista y antiestatista, y yo creo que hay que levantar las banderas. Y de ahí en adelante empezar desde a poco. De hecho, el único ministerio que crearía sería un ministerio para eliminar el resto de los ministerios, eliminar la grasa, un ministerio de eficiencia fiscal, y sería. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. Y parece que a nuestro sector le da miedo, declararse anticomunista porque parece que el que lo hace podría sufrir algún daño físico, maltrato en redes sociales, etcétera. Ese es el principal miedo de nuestro sector. Fíjate que en este proceso, desde el 18 de octubre a la fecha, yo tuve varios Zoom de capacitación con gente donde yo les decía, señores, usen las redes sociales como la usa la izquierda. Ay, no, es que me pueden identificar. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo estoy dando la cara acá, yo estoy diciendo lo que pienso. Sí, siempre van a haber excusas. Siempre van a haber excusas. Entonces, siempre te van a criticar, te van a decir, no, es que tú no lo hiciste bien. Y lo mismo, a Marcelo quizás cuánta gente le va a decir, no, es que la campaña hiciste esto, que la campaña hiciste lo otro. Esa gente con suerte fue a votar. Esa gente, ojalá que la pase mal, ojalá que, yo se los digo sinceramente, ojalá que vean las necesidades que tiene por ahí, porque aquí van a haber muchos inocentes, ilusos que van a pagar por esto. Ya chicos, como para terminar, no sé si tienen algunas palabras como para el cierre, partimos con Jorge. Cortito, no, es que quiero otra vez voy a estar en contra. Yo soy anti-Estado, absolutamente anti-Estado. El Estado tiene que tener un papel, jugar un rol absolutamente subsidiario y solamente meterse en los lugares donde los privados no pueden hacer la pega. Pero fíjate que yo creo que el discurso del anticomunismo hoy día no está vendiendo. Bueno. O sea, ir a declararse anticomunismo no le está. Nosotros tenemos una juventud hoy día que está capturada por esta gente. Pero si lo tienes el ejemplo. Pero Jorge, tienes que tenemos el ejemplo en Argentina y en Venezuela y lo hemos sacado provecho. Piñera salió el Chilezuela y lo que hemos votado. Está bien, pero yo creo que esa campaña del miedo al comunismo a la gente entre 20 y 40 años de hoy día no le importa, weón, le da lo mismo. ¿Ah? No le tienen miedo porque no conocen, no entienden, no saben, weón. Yo viví el año 73, Marcelo probablemente también. Bien. Ustedes dos son menores, weón. ¿Ah? Yo era chico y me imagino Marcelo también, pero tengo recuerdos del tema. Por lo tanto, sé, yo nací en el gobierno Frey, pues, weón. Me viví el gobierno militar. Yo creo que hoy día el tema tiene que ser más propositivo. Tenemos que buscar la forma de decirle a la gente que el comunismo mata, que reparte miseria, ¿no es cierto? Somos anticomunistas. Claro, pero, no, estamos hablando de una forma distinta, güey. Estamos hablando de lo mismo. Como lo hacen, mira, como lo hacen ellos. Oye, ¿cómo lo hacen ellos? Ellos llegan al poder a través de ONG y corporaciones como la Eso es lo que yo planteé, Jorge, eso es lo mismo que yo planteé antes. En el fondo estamos diciendo lo mismo, pero la forma en la que difiere. Pero podemos hacer las dos cosas a la vez. Fíjate que el comunista del Partido No Comunista se declara anticapitalista. Pero tú no lo escuchas, de otros partidos políticos de izquierda. Sin embargo, sí son contrarios a eso. Entonces, ambos están en carriles distintos, pero haciendo lo mismo objetivo. Target, ahí está el target. Si hay gente que se atreva a decir que es anticomunista, bienvenido sea, y que venga el Partido Anticomunista de Chile, que venga. Pero adicionalmente, tenemos que hacer el trabajo comunicacional que ha hecho la izquierda, por ejemplo, con el caso de Mesina con Noma FP, con el caso de las ONG, ¿cómo se llama?, pro aborto, etcétera. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que copiar y hacerlo mejor, por supuesto, porque si no, ahí nos vamos a caer. Pero hay que hacer benchmark. Esto en marketing se llama benchmark. Toma la idea, mejórala y llévala adelante. Marcelo. Sí, no, lo que pasa es que ahí se declaran comunistas solamente los que pertenecen al Partido Comunista. Se declaran anticapitalistas los comunistas, pero el resto realiza acciones que son contrarias a. En otras palabras, ellos no actúan por anti, sino que ellos actúan en pro de obtener mayores derechos sociales, en pro de obtener vivienda para todos, en pro de obtener un salario único universal, en pro de obtener una nacionalidad universal.
Y bueno, es la forma, porque ya está demostrado que cuando tú actúas por anti, la verdad que no te pescan. Por anticomunista, por anti esto, por anti lo otro, no te pescan. Por anti-Estado. Los 4 que estamos acá somos anti-Estado, los 4 queremos un Estado lo más pequeño posible, un Estado que se meta lo menos posible. Que no, es que no, Marcelo, es que no, no yo difiero contigo porque no tenemos candidatos que se paren en un programa y decir yo soy anti-Estado. Sí, yo soy anti-Estado, yo soy anticomunista. No tenemos. No, el problema no es ser anti, yo creo que el problema no va. Si tú te declaras anti, no te pesca nadie. Nadie. Te van a pescar, si te van a pescar, escúchame, te van a pescar y te van a pescar más. Si en vez de decir yo soy anti-Estado, tú dices, no, yo estoy por la libertad de la gente, yo estoy por la libertad de las personas. Es que ahí yo creo que hay que esto es ensayo y error. Mira, ese Frente Amplio no nació de un día para otro, también hicieron ensayo y error. Entonces, si hoy día apareciera, Marcelo, un partido que se llame el Partido Anticomunista de Chile, capaz que tenga el mismo 5% de adhesión que tiene el Partido Comunista de Chile. Bueno, pero va a haber un grupo diciéndolo, y va a haber un grupo levantando un discurso, y va a haber otro grupo, que puede ser Fuerza Nacional, Partido Nacional Ciudadano, etcétera, haciendo el trabajo propositivo que planteas tú. Y quizás sea una buena estrategia para nuestro sector. Estamos obviamente aquí tirando líneas, nosotros no vamos a arreglar el mundo, pero hay que intentarlo. Yo creo que podemos tratar. Hay que intentarlo. El que no se atreve, yo lo decía ayer en el programa, ayer lo que nos pasó fue lo mismo que ocurrió en el combate naval de Iquique, y cuando estaba en el mes del mar, así que yo soy marino también, así que estos ejemplos que son importantes, porque cuando Prat lo dejan en Iquique, el comandante y jefe de la escuadra le dice, en forma de talla, le dice, oiga, y si llega el Huáscar, Prat le dice, yo lo abordo, sabiendo que iba a morir. Y lo hizo. Entonces, él tomó la estrategia de abordaje. Nosotros tenemos que abordar este tema también, poner la estrategia de combate y seguir adelante, y no quedarnos ahí esperando que venga Superman y solucione el problema, porque eso no va a pasar. El Chapulín Colorado está en México, no está en Chile. Acá los superhéroes ficticios que han inventado en la televisión son bien desconocidos. Creo que está ahí Calcetín con Rombos Man no va a llegar a solucionar el problema, amigos. Así que somos nosotros los ciudadanos los encargados de hacer esta estrategia. Ojo, y hay un punto no menor. O sea, hoy día nosotros somos un país que si no es comunista o no es socialista, pero quiere comunismo. O sea, hoy día Chile es comunista. Que no votó la mitad de Chile. Hoy día Chile quiere comunismo, y es el comunismo duro. Está viendo que Venezuela come la basura y quiere probarlo. Esa es la realidad. Y en ese escenario, por Dios que es fácil ser oposición. Y por eso es de que yo tampoco estoy tan pesimista. Porque es súper fácil ser oposición en estas circunstancias. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tomar. Mostrar que el modelo que ellos quieren es malo, es decir, esto es malo, insistir, esto va a dar hambre, va a haber gente que va a morir, y declararlo abiertamente anti el modelo que cree esta gente. ¿Y cuál es el modelo? El comunismo. Porque eso fue lo que se dio en la votación de ayer. Más allá de los resultados. Más un castigo. Más un castigo de la clase política. Sí. Sí, pero tampoco fue tanto. Sí. Por eso sí, siempre vamos a decir que están castigando a la clase política, que la mayoría es silenciosa. Eso yo lo vengo escuchando desde que el voto es voluntario. Mira, después de todas las elecciones, Gerardo y Marcelo y Jorge, yo nunca he escuchado a un personero entrevistado que encuentre que perdió. Siempre saca una cosa positiva, una lectura positiva de las elecciones. Siempre. Sí, como que se nos quedó pegado, Francisco. Se nos quedó pegado. Pero los que no nos podemos quedar pegados somos nosotros. Nosotros tenemos que continuar. Absolutamente. Nosotros tenemos que continuar, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir por Chile, y recordar, o sea, mejor dicho, nunca olvidar que la libertad se pierde no por aquellos que la quieren dañar, sino por quienes no son capaces de defenderla. Así que, chicos, yo les voy a dar pero me quedé pegado, perdónenme. Sí, pero nosotros no nos vamos a quedar pegados. Así que eso, chicos, un abrazo grande. Francisco, Jorge, fue un agrado haber estado con ustedes estas elecciones. Marcelo, igual,
no se pierdan del escenario público. La gente que vio este humilde live, la verdad es que estamos partiendo con esto, pero créanme que lo estamos haciendo con dos motivaciones. Primero, con mucho cariño, y segundo, con un profundo amor a la patria. Así es que